¿Cuáles son los alimentos a los que tenemos que prestar atención? Sí, entonces, en Argentina el más común es la leche, y después le sigue la soja, después le sigue el maíz. En segundo lugar te diría que tenemos el látex, el trigo y el huevo. La mayoría de los pacientes, aún que se saben alérgicos, en cuanto a alergia alimentaria, se saben alérgicos generalmente a un solo alimento. Y por estadística es muy frecuente que si el paciente es alérgico a un alimento, lo sea a otros también. ¿Puede pasar que una persona que sea alérgica al polen sea también alérgica a algún alimento y eso se cruce? Sí. La reactividad cruzada significa que si vos, por ejemplo, creo que el mejor ejemplo de todos es el látex, ¿no? Hay un síndrome que se llama látex fruta. Entonces, si vos, por ejemplo, sos enfermera y empezás a usar guantes en forma reiterada, llega un momento que tu mano puede reaccionar al látex y hacerte alérgica al látex. Esas proteínas del látex tienen o comparten otras proteínas con alimentos, por ejemplo el kiwi, la banana, la palta. La reactividad cruzada se da en varias cosas, también en los pólenes, y siguiendo con el látex, el abedul también produce reacción cruzada con el látex. Vale decir que un paciente que es alérgico al látex podría tener una dermatitis por ponerse guantes, podría tener una reacción de picazón o ahogos por comer kiwi, o podría tener algún problema inhalatorio, o sea, que se puede manifestar como rinitis, congestión o asma, con la polinización del abedul. ¿Es al instante o pueden pasar horas, como vos decías, o tal vez al otro día? ¿Cómo es? El tema del alimento es bastante interesante porque depende de muchos factores. Depende en dónde esté el alimento en cuestión metido. Por ejemplo, no es lo mismo tomar leche. Vamos a poner el ejemplo de la leche, que es el más fácil, ¿no? Vos podés agarrar y tomarte el vaso de leche. O puede estar esta leche oculta o ser parte de un ingrediente de una torta. Entonces ahí tenés dos situaciones totalmente distintas. Si vos te tomás el vaso de leche, muy probablemente tengas la reacción rápidamente, dentro de los 30 a 40 minutos. Ahora, si vos lo comés en una torta, que eso está en una matriz de un alimento, eso se llama que ese ingrediente está dentro de una matriz de un alimento que un poco puede enmascarar a la leche, las grasas, los otros componentes, entonces no se absorbe tan rápidamente y la reacción puede ser tardía. Y a veces hasta incluso por la misma cocción, por el mismo proceso que sufrió ese alimento, hasta incluso a veces no reacciona, no es lineal. O sea, no siempre que comes algo que tiene leche te produce una reacción. En la mayoría de las veces sí, pero no siempre. ¿Puede ser que comer mucho un determinado alimento Exacto. me haga alérgico Esa o no? es la condición. Una de las condiciones es que vos te expongas frecuentemente al alergeno. Como toda enfermedad necesitas una predisposición, en este caso una predisposición genética. Si vos, por ejemplo, ya tenés tu constitución alérgica y vos comés, abusás de un alimento todos los días, por ejemplo, todos los días como huevo, es la mejor situación como para desencadenar una alergia al huevo.